El día de hoy, mi compañera y yo hablaremos de las relaciones asociativas en el aprendizaje instrumental. Para comenzar, el aprendizaje instrumental implica 3 eventos. El primero es un estímulo, el segundo es una respuesta, el tercero es un resultado indicando la presencia de asociaciones binarias entre eventos y una estructura jerárquica. La formación instrumental produce una de las formas elementales más importantes del aprendizaje que los organismos muestran. Para adaptarse, el animal debe ser sensible a las consecuencias de sus actos. Un organismo se comunica gracias al aprendizaje que los comportamientos conducen a alimentos, agua, encuentros sexuales y la evitación del dolor. Para empezar, el aprendizaje instrumental contiene 3 elementos. El primero es una respuesta en el organismo, el segundo es un resultado, en donde éste depende de la respuesta, y el tercero es un estímulo. A continuación hablaremos de las asociaciones entre estímulo y resultado, en donde un resultado se asocia no solo con la respuesta, sino también con el estímulo en presencia. En un experimento de Colville y Roscoe, a unos animales se les enseñó a dar una respuesta común, en presencia de 2 estímulos de 30 segundos, en este caso, eran la luz y el ruido. Las respuestas fueron seguidas en intervalos variables, bajo un resultado de sacarosa o bolitas en la luz y el ruido. Después se les enseñó 2 respuestas nuevas. Estas eran pulsar de la palanca y tirar de la cadena, estas asociadas cada una con un solo resultado. Los resultados muestran que estos animales respondieron durante 3 veces, en ausencia de cualquier estímulo y en presencia de un estímulo que se habría señalado el mismo resultado, y la presencia de un estímulo que habría señalado un resultado diferente. Ahora hablaremos de asociaciones estímulo-respuesta. En esta parte, la evidencia de la presencia de asociaciones se presenta en incapacidad de rutina para eliminar responder de forma total, a pesar de la evaluación de un resultado. En esta evidencia de asociación, esta es más débil. En las estructuras asociativas jerárquicas, ya que diversos estudiantes de enseñanza no están de acuerdo que el aprendizaje instrumental es un conjunto de asociaciones binarias, bajo esta opinión sugieren que hay una estructura jerárquica que involucra los 3 términos, ya que no solo implica que la respuesta produce un resultado o que el estímulo indique el resultado, sino que el estímulo señala la relación entre respuesta y el resultado. Es importante mencionar que para el aprendizaje instrumental la respuesta tiene que ser reforzada en presencia del estímulo, en donde los 3 términos son necesarios, en donde el proceso de aprendizaje debe hacer frente a 3 temas. El primero es las circunstancias que producen el aprendizaje, el segundo es el contenido de ese aprendizaje y el tercero es el mapeo del aprendizaje en el rendimiento. En las circunstancias que producen el aprendizaje, un estímulo es asociado con su estímulo siguiente, al grado de proporcionar información acerca de ese estímulo. A continuación, analizaremos los 3 paradigmas de Pavlov. El primero es el bloqueo, la contingencia y la validez relativa. Esto para ver si la información tiene una importancia similar para la asociación, para ver si es responsable del control de estímulos fundamentales. A continuación hablaremos de las comunicaciones breves, en donde en este artículo los autores nos informan sobre estímulos asociados con las drogas y cómo estos forman un papel importante en la recaída con la búsqueda de drogas, en donde previamente se mantuvo un SPEDBAL, es decir, una mezcla de heroína y cocaína, en donde las ratas eran entrenadas para la mezcla de heroína y cocaína. Aquí el comportamiento era reforzado con el fármaco, en donde se extinguía más de 20 días. Es muy interesante este experimento, ya que se pudo observar que las ratas expuestas a la droga después de la extinción en un contexto diferente se renovaba la búsqueda de drogas. Por lo tanto, se puede ver que los animales de laboratorio
que eran acondicionados con heroína o cocaína, al tener la disponibilidad de estos fármacos, llegaban a provocar la recaída para la búsqueda de drogas. Podemos ver que existe gran evidencia de que las drogas con estímulos contingentes y estímulos discriminativos pueden provocar una recaída para la búsqueda de drogas. Además, los estímulos contextuales modulan los efectos del abuso de las drogas. A continuación explicaremos el experimento realizado por estos autores. Empezaremos por los sujetos. Los sujetos utilizados en este experimento eran ratas macho. Estos fueron alojados con un clima controlado. Este clima eran luces encendidas de 8 p.m. a 8 a.m., con comida y agua disponible todo el tiempo. El entrenamiento se llevaba a cabo durante la fase oscura, en donde las ratas se anestesiaban con una mezcla de ketamina con xilacina y la implantación de catéteres intravenosos, en donde después de esto se les permitía recuperarse por un lapso de 5 días. Para comenzar, el procedimiento de este experimento eran ratas que fueron entrenadas y probadas en cámaras operantes estándar. Estas tenían 27 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura, en donde cada cámara estaba equipada con 2 palancas, situadas a 9 centímetros por encima del suelo de la rejilla, en donde una palanca daba lugar a la iluminación de una luz de señal blanca, y en donde la otra palanca era no retráctil y estaba situada en la pared opuesta de la cámara, en donde no tenía consecuencias programadas. Al igual, se proporcionaban 2 contextos diferentes, proporcionados por 2 conjuntos de cámaras operantes, que se encontraban en las habitaciones cercanas. En el primer contexto, había rayas verticales blancas que se montaron en la puerta frontal con bisagras. Las puertas del sonido atenuante estaban cerradas durante la sesión y la iluminación era blanca. Al igual, el ventilador estaba encendido y las bandejas de desecho debajo del suelo de la rejilla se llenaban de agua que contenía una pequeña cantidad de Big Vaporú. En el segundo contexto, las puertas delanteras con bisagras eran claras, las puertas de atenuación del sonido permanecían abiertas durante la sesión y la iluminación proporcionada era roja. El ventilador era apagado y la bandeja de residuos debajo del suelo de la rejilla contenía 1% de solución de ácido acético. Así que los 2 contextos diferían en tanto táctil, visual, auditiva y olfativamente. Estos contextos eran conocidos como A y B, donde el contexto A es en el que se producía la autoadministración del fármaco y el contexto B era alternativo. Este experimento se llevó a cabo durante 31 días. Este tenía 3 fases. La primera era el entrenamiento de autoadministración, SPEDBAL, que duraba 10 días. La segunda era la formación de extinción, que duraba 20 días. Y una prueba de la renovación de 1 día. Las ratas fueron asignadas a 3 grupos diferentes. El primero era el de renovación, el de control y el nuevo. Para empezar, comenzaremos hablando de las ratas que fueron asignadas al grupo de renovación. Estas ratas eran entrenadas para autoadministrarse el SPEDBAL en el contexto A, en donde a continuación se extendía el contexto B, y el día de la prueba estas ratas se devolvían al contexto A. Las ratas asignadas al grupo nuevo fueron entrenadas para autoadministrarse el SPEDBAL en contexto A. Estas respondieron y extinguieron en contexto A, y el día de la prueba estas ratas fueron expuestas al contexto B. Para las ratas asignadas al grupo control, fueron entrenadas para el SPEDBAL en contexto A, en donde respondieron y se extinguió en contexto A, y estas ratas ensayaron en contexto A, mientras que la otra mitad fueron entrenadas para el SPEDBAL en contexto A, y estas respondieron y extinguieron en contexto B, y el día de la prueba estas ratas se mantuvieron en contexto B.